Sobrepeso. Bueno, en esta presentación relacionada con el sobrepeso vamos a tratar diferentes puntos en el que vamos a ver qué es el sobrepeso, cuáles son las causas que producen el sobrepeso, explicaremos en qué consiste el IMC, también eh, el síndrome metabólico y también tendremos mitos, los mitos más comunes y más sonados relacionados con el sobrepeso, además de un trabajo interdisciplinario en el que se verá tanto trabajo psicológico, nutricionista y de entrenador. Y para finalizar, pues veremos también unos consejos saludables para llevar un estilo de vida activa. ¿Qué es el sobrepeso? La obesidad significa tener mucha grasa, que no es lo mismo que el sobrepeso. Como indica el nombre, el sobrepeso es cuando hay un exceso de esto, o sea, del peso de la persona. Y esto puede ser por distintos motivos, por causas fisiológicas, como podría ser un incremento del tamaño óseo o de mucha musculatura. Y el otro objetivo sería por exceso de grasa, que es lo que estaremos tratando en esta diapositiva. Las causas de este sobrepeso, sobre todo en niños y tal, es por el desequilibrio que se produce en la ingesta calórica y en las calorías eh, que no gastamos. Digamos que el aumento de este sobrepeso suele ser por dos factores. Por el cambio dietético, que se produce por el aumento de alimentos hipercalóricos y que encima tienen pocas vitaminas, minerales y micronutrientes, digamos que son alimentos con calorías vacías, e incluso la tendencia de la disminución de la actividad física, debido a que, por ejemplo, cuando la gente a lo mejor iba a hacer deporte o incluso iba al trabajo en bicicleta, ahora va en patinetes eléctricos. Bueno, en el IMC vamos a hablar en qué consiste y cómo se expresaría. Bueno, el IMC se utiliza sobre todo para clasificar a las personas en función de su eh, peso y así a poder hacer una valoración sobre si tiene un peso normal o saludable, sobrepeso u obesidad. Bueno, el IMC, como podemos apreciar en la imagen, se expresa de la siguiente forma. Para medirlo se utilizaría el peso, es decir, nos pesaríamos y con ese dato dividiríamos junto con la talla, que es la estatura de esa persona. Nos pesamos, cogemos el dato del peso y nos medimos y una vez que tenemos esos dos datos, hacemos la división entre el peso y la talla. ¿Cómo se expresa? Pues el peso lo expresamos en kilogramos y la talla en metros cuadrados. Una vez que hayamos obtenido el resultado del IMC, podemos valorar el peso en función de si tiene un peso normal, sobrepeso u obesidad. Si tiene un peso normal, estaríamos hablando entre 18,5 y 24,9. Después, si tenemos sobrepeso, pues los valores estarían entre 25 y 29,9. Y posteriormente la obesidad eh, estaría ya por encima a partir de 40 o por encima de esos niveles ya estaríamos hablando de obesidad. También otro dato que si estamos bajo de peso, eh, los valores serían ya por debajo de 18,5. Obesidad y, perdón, sí, obesidad y bajo peso son datos bastante preocupantes. Lo suyo es estar entre los datos del peso normal. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que presentan al mismo tiempo, o sea, se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedades, como por ejemplo sería problemas de corazón, hipertensión, diabetes de tipo 2, cáncer,
demencia, problemas de lípido. Tener uno solo de los trastornos no significa tener el síndrome metabólico. Ojo, uno de los trastornos de la tabla azul de abajo. Pero significa que tiene más probabilidades de obtener una enfermedad. Eh, digamos que en el momento que tengas dos o tres casos de los que veremos ahora, tiene bastante más probabilidades de sufrir diabetes tipo 2 o cualquier otra de las enfermedades comentadas anteriormente del síndrome metabólico. Los casos que veremos ahora sería el incremento de la circunferencia abdominal, que sería por el aumento de la grasa, digamos que aumenta el diámetro de esto. Los triglicéridos se mantienen o suben por encima de los 150 miligramos de cilitro, baja el colesterol bueno, la presión arterial sube y la glucosa en ayuna es igual o superior a los 100 miligramos de cilitro. Datos que para una persona, digamos, normal son bastante altos. Pues, o sea, una persona que no tiene problemas con la glucosa. Bueno, comenzamos con el apartado de los mitos que están relacionados con el sobrepeso, que solemos escuchar muchos mitos sobre el sobrepeso. Uno de ellos, además muy habitual, es que el pan engorda. Bueno, eso no es del todo cierto, porque aunque el pan pertenece al grupo de los cereales y aporta hidratos de carbono, eh, claramente nuestro organismo necesita esos hidratos de carbono para poder utilizarlo cuando sometemos el cuerpo a un esfuerzo físico. Entonces necesitamos de esa energía de los hidratos de carbono. Sin embargo, los que aportan un exceso de calorías son los alimentos que acompañan. No es el pan en sí, sino los alimentos que acompañan al pan. Es decir, podemos encontrar embutidos, mantequillas, chocolate, salsas, etcétera. Después, otro de los mitos también muy escuchado es sobre el plátano. Es decir, que el mito es que el plátano engorda. Y eso no es tampoco del todo cierto. Es verdad que el plátano aporta algo más de calorías, que otras frutas, es cierto, pero proporcionalmente son de menor tamaño en comparación con las manzanas o la pera, por ejemplo. Por poner un ejemplo, un plátano sin piel, ¿vale? Pelado, pesa en torno a los 80 gramos, mientras que la manzana pesa unos 150 gramos. Aunque hay diferencia de peso entre una y otra fruta, la cantidad de calorías es similar. Entonces no hay por qué creer en el mito de que el plátano engorda. También otro de los mitos, que el agua engorda si se toma entre las comidas, durante las comidas, perdón. El agua que no aporta calorías ninguna, entonces no tiene sentido el decir de que engorda mientras que estamos comiendo. Es cierto que a lo mejor te puede inflar un poco, ¿no? Llenar un poco el beber mucha cantidad de agua, pero eso no quiere decir que te vaya a engordar, ya no sea durante la comida, sino durante cualquier momento del día. Otro de los mitos sería que comer entre comidas genera gordura. Vale, esto es cierto entre comillas, debido a que no es lo mismo pararte a ver una película con un paquete de risqueto, con queso, con un fue comerte la bocado, que cogéis y decir, a ver, tengo hambre, acabo de comer hace una hora. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues mira, te puedes comer una fruta, puedes hacer palomitas caseras reduciendo el aceite, puedes algunas chucherías, siempre y cuando sepas tu total de calorías diarias y sepas que eso no te vaya a abarcar más de lo que sería el exceso de esto. Otro mito sería que el sobrepeso es hereditario. Esto es falso.
Es muy común ver, por ejemplo, que los padres de un hijo sean obesos y que el niño también lo sea. Esto no es por herencia, sino por factores externos. Por ejemplo, si los padres están acostumbrados a hacer de comer freidurillas o siempre que van a algún sitio usan el coche, digamos que el hijo va a coger los mismos hábitos que los padres. Por lo que es normal que este pues sufra también de sobrepeso. A continuación veremos qué es el trabajo interdisciplinar, que se basa en la colaboración de diversas y diferentes disciplinas para colaborar entre especialistas y conseguir, digamos, un objetivo. En nuestro caso, la obesidad eh, se trabaja con trabajo o sea, en nuestro caso, en relación a la obesidad, el trabajo interdisciplinar constará de nutricionista, psicólogo y entrenador personal. Como vemos aquí atrás, otra vez de nuevo, una de las frases que comentó un psicólogo, que es bastante interesante, es que los alimentos, además de sus propiedades nutricionales, poseen cualidades simbólicas y emocionales. Vale, por ejemplo, aquí no podemos basar en que cuando un nutricionista pone una dieta y cuando un entrenador te hace un entrenamiento, se debe hacer mucho énfasis en que la comida no debe ser un premio por haber cumplido durante la semana la comida o incluso durante el día de entrenamiento, debido a que esto lo podemos coger como costumbre y ver la comida como un premio, cuando no debería ser así. Algunos de los objetivos de los siguientes especialistas son los siguientes. El nutricionista sería elaborar una lista personalizada de conductas y hábitos, incorporar alimentos hasta lograr un balance energético, establecer un peso tope, el cual no debe llegar este individuo. El psicólogo debería identificar cuáles son las características personales del paciente, ¿vale? Que atentan contra el mantenimiento de la alimentación, registro de límites, que digamos que lo que se puede y no se puede hacer, y el entrenador personal realiza un trabajo de resistencia aeróbico acompañado con ejercicios de fuerza, los cuales deberá intercalar el trabajo de coordinación con un incremento de intensidad, duración y frecuencia, y por último la progresión de todos los trabajos físicos que vaya a realizar. Bueno, ahora pasamos a consejos y recomendaciones para llevar un estilo de vida saludable. Lo principal, sobre todo, es la práctica de actividad física combinada con una alimentación saludable para que nuestros objetivos lleguen a cumplirse. Siempre hay que tener muy en cuenta que los objetivos deben de ser siempre a largo plazo. No podemos conseguir una cosa de la noche a la mañana. ¿Vale? Al día siguiente no podemos conseguirlo ni a la semana ni al mes. Esto lleva su tiempo y es muy importante recargarlo, que los objetivos siempre tienen que estar en el horizonte. Entonces, lo principal, combinación de actividad física con alimentación saludable. Entonces, de actividad física, lo que se suele recomendar son unos 150 minutos de actividad física moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa, es decir, con un poquito más de intensidad. Y esos datos se refiere a la semana, el total de la semana en el que hay que realizar una u otro tipo de actividad física. Después, aparte de los dos tipos de actividad física que hemos comentado anteriormente, al menos 2 días a la semana, esta actividad debe de incluir tanto ejercicios para mejorar la salud ósea como la fuerza muscular y la flexibilidad para así mejorar nuestra condición física y mejorar las cualidades físicas básicas. Entonces hay que evitar ese tipo de dietas que se ponen de moda porque además de que no se consigue perder peso, pues pueden ser perjudiciales para la salud.
Entonces siempre hay que consultar con el profesional sanitario, ya sea médico o nutricionista. También otro consejo muy importante es el consumo de agua. El consumo de agua debe ser bastante para así mantenernos hidratados y evitar pues problemas derivados de la deshidratación. Y más si vamos a realizar actividad física, la hidratación es muy importante. Entonces el consumo de agua es mucho más. Hay que evitar sobre todo el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas y demás. Siempre el agua es la principal bebida. Otro de los consejos también suele ser el consumo de frutas y verduras. Muy importante porque nos aportan vitaminas y minerales esenciales para nuestro organismo y para llevar a cabo el día a día sin ningún tipo de fatiga. Entonces el consumo de fruta y verdura debe de ser al menos de 5 raciones variadas al día, entre una y otra, que sea variada y además que tenga color. Cuanto más color tenga, mucho mejor beneficio nos va a aportar. Otro consejo también importante es el de disminuir el tiempo que se dedica a actividades pasivas, es decir, estar sentado viendo la televisión, jugar a videojuegos, utilizar dispositivos móviles, ordenadores, etcétera. Hay que evitar en la medida de lo posible ese tiempo que se le dedica, hay que disminuirlo porque entonces los objetivos no lo vamos a llegar a conseguir. Hay que intentar por lo menos de no estar 2 horas seguidas. Hay que evitar eso, estar 2 horas seguidas por lo menos sin dedicar las actividades pasivas. Otro dato importante, otro consejo importante es que la comida no debe de utilizarse como consuelo, recompensa ni castigo, ¿vale? La comida que se utiliza para premiar o consolar hará que las personas, sobre todo en los niños donde más aprendan a utilizarla cuando se sientan tristes, infelices, enfadados. Entonces la comida no debe utilizarse como un regalo, como un premio, nada. La comida no puede ser así, porque entonces las personas no van a utilizarla de la manera correcta. Y por último, otro consejo también importante es que no hay alimentos prohibidos. Hay que tenerlo en cuenta, no hay alimentos prohibidos. Se puede comer de todo, pero no todo lo que se quisiera. Es decir, podemos comer de todo, pero en las cantidades recomendables y ajustadas a nuestro tipo de vida, dependiendo de edad, sexo, factor de actividad física. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces no hay ningún alimento prohibido, entonces se puede comer de todo, claro que sí, pero siempre de manera controlada. Aquí podemos ver algunas imágenes que representan más lo que es llevar un estilo de vida saludable. Podemos encontrar la rueda de los alimentos, muy conocida, en el que se dividen los grupos de alimentos dependiendo de si son frutas y verduras, cereales, grasas, y se aprecia de manera más clara cómo se reparten los alimentos en función de su aporte. Y también pues otra imagen sobre los hábitos de vida saludable que he podido comentar antes, sobre los tipos de actividad física, el tiempo y los alimentos más que se deben de consumir más a menudo y los que se deben de consumir menos. Pasamos posteriormente a los datos sobre sobrepeso y obesidad, también muy importante tenerlos en cuenta. Desde el año 1965, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Eso es un dato bastante preocupante. Después, en 2016, otro estudio dijo que más de 1.900 millones de adultos de 18 o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Es decir, de esos 1.900 millones de adultos de 18 años en adelante,
tenían sobrepeso y de esos 1.900 millones, 650 eran obesos. Después también en el estudio que se realizó en 2016 dice que el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. Otro dato también bastante preocupante. También otro de los datos interesantes es que la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la influencia ponderal. También en el estudio del 2016 encontramos que 41 millones de niños menores de 5 años, ojo al dato, menores de 5 años, tenían sobrepeso o eran obesos. Eso sí que son datos bastante preocupantes, puesto que se están dando cada vez más casos, desgraciadamente, de niños con diabetes tipo 2, que se asocia a estilos de vida insaludables, mala alimentación, inactividad física, etc. Otro dato del estudio de 2016 dice que había más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Estamos hablando a nivel mundial. Datos también bastante preocupantes. Otro dato sería, que resulta muy curioso que en 2017 hay una serie de registros entre hombres y mujeres. Y resulta de que entre los 18 y 24 años hay mayor cantidad de hombres con sobrepeso que mujeres. Digamos que las mujeres se sitúan en torno a un 15% y el hombre se sitúa entre un 19 y un 20%. O sea, estamos hablando de que los hombres, en este caso, de 18 a 24 años, tienen bastante más probabilidades de sufrir sobrepeso. Bueno, para finalizar, podemos apreciar aquí una imagen del mapa de España con datos de población de 2 a 17 años con obesidad o sobrepeso que está expresado en porcentajes. Este estudio es del año 2017, así que es bastante reciente. Como podemos apreciar, la media nacional en el porcentaje de sobrepeso u obesidad de la población de 2 a 17 años es de 28,6%. Una cifra, un porcentaje bastante altito, hay que decirlo. Pero también hay que tener en cuenta el porcentaje que hay en las diferentes comunidades autónomas del país. Hay comunidades que los datos son bastante impactantes, por así decirlo. Sobre todo en la comunidad, sobre todo de Andalucía, en que hay un 33,4%, en la comunidad de las Islas Canarias, que hay un 35,5%, que son bastante altos esos porcentajes. Como podemos apreciar, el color de los porcentajes, más del 35%, es ya bastante preocupante ese dato de obesidad o sobrepeso. También podemos apreciar en la región de Murcia que hay un 40%, y si no me equivoco es la comunidad que tiene un porcentaje mayor de todos en comparación con otras comunidades autónomas, incluso está por encima de la media nacional. Es decir, un dato bastante preocupante. Entonces hay que tener en cuenta que el porcentaje, si está por encima del 30%, ya entre el 25 y el 30%, a partir de ahí ya podemos hablar de datos preocupantes. Pero sobre todo el dato de la región de Murcia, que es el que más presenta, 40%, bastante preocupante en relación con los datos que son de 2 a 17 años.